Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Siendo las 18 con un minuto, estamos en vivo aquí en el 107.5 FM, en el www.alasdeaglas.cl y también a través del Facebook de la radio, su radio Alas. Estamos en el programa Emprende con Alas, ¿cierto? Como cada día martes estamos con distintos emprendedores locales y también emprendedores que han llegado desde otra ciudad y han venido a llegar acá a Los Ángeles y han ayudado bastante en la economía de la ciudad. Así que, y hoy estamos junto a alguien que José Carballo o Carvalho. Carballo. Carballo. Sí. ¿Cómo estás, José? Bien, bien, después de haber llegado con la lluvia aquí, un poquito mojado, pero bien. Sí. Costó un poquito y harto taco. Sí, la verdad es que atravesar el centro a esta hora, mejor hacerlo más tarde, más temprano. Sí, este era medio difícil. Sí, Sí. Que bueno, gracias, José, por estar junto a nosotros. Sabemos que eres bastante ocupado. sí, hay Eh, hartas cosas que hacer. Hay hartas cosas que hacer. Y siempre un emprendedor le faltan horas del día. Bueno, la verdad es que el trabajo mío, que es de 24/7, a veces incluso no alcanza la hora. Dicen por ahí que ojalá los días fueran de 25, De 25, claro. pero siempre hace falta más tiempo. Más días y más días de la semana. Sí, Se hace cortísimo. sí, claro. Sí. Uno que anda ahí fuerte, trabajando y haciendo otras cosas, el día se pasa rápido. Pasa volando. Sí. Sí. Bien, vamos a ir conociendo un poquito más de José, quién es José y todo. Y vamos a partir por eso. ¿Quién es José? ¿De dónde viene? ¿Cómo te criaste? Cuéntanos un poquito tu historia ahí. Bueno, mi historia empieza, yo nací en Valdivia. Ah, ya, sureño. Sí, mi papá es de allá. Y nos trasladamos a Santiago cuando yo tenía como 4 años. Allá fue parte de mi vida más de adolescente y juventud también, y estudié allá en Santiago, en la comuna de Conchalí, Ya. siendo una familia bien humilde, clase media, pero desde siempre mis papás fueron cristianos. O sea, Ah, yo, ya. yo Ya. nací en un hogar cristiano. Naciste en cristiano Sí. en Valdivia y después siguieron en Santiago con Claro, lo mismo. Ya. exacto. Así que nuestra educación con mis hermanas, somos tres, eh, fueron con valores cristianos desde chico. Sin embargo, igual cuando uno va creciendo, va adquiriendo su propia personalidad, ¿cierto? Claro. Va tomando decisiones, y cuando uno va tomando decisiones que a veces son influenciadas por malas personas o no sé, por X factores, a veces las decisiones no son las más correctas. Claro. Pero uno va viendo de alguna forma como Dios también pone esos tiempos y esos momentos para que uno forje convicciones. Claro, por supuesto. La vida nos va enseñando eso después. Sí, exacto. Y a veces... Disculpa, tenemos que acercar un poquito más el micrófono ahí Ajá. para que se pueda escuchar mejor ahí. Sí. Y a veces, bueno, situaciones más complejas que otras, porque te hacen entender. Claro, que de repente no, como que nos golpean un poquito y nos hacen decir, oye, Sí. hay que tomar otro rumbo. Sí. Bueno, Sí. y de ahí de Santiago termino de estudiar, yo estudié diseño gráfico, que cuando yo estudié todavía se usaba la regla T y uno tenía que dibujar en papel y trazar y hacer Oye, cosas así. oye, sí, antes, Yo soy de esa de generación. esa generación, De ya, ahí, de ahí año... más o menos del año, bueno, 90 casi, llegando a los 90, por ahí estudié. Y trabajé allá también, alcancé a trabajar y a ejercer. Y después conocí a mi señora en Santiago, ¿Ya? y estuvimos pololeando 4 años y nos vinimos a Los Ángeles. Ya, ¿ella era de Santiago o era de acá de Los Ángeles? Ella también era del sur, de Temuco. Ah, ya, ya, ya. Y se Pero encontraron en Santiago. se fue a estudiar allá, llegó a la misma iglesia donde estaba yo, y ahí nos conocimos, nació el amor, y ya después empezamos a hacer planes. Claro, a proyectarse en el futuro. Claro, Claro. había ya una cosa más seria, más intencionada, así que
Ya después, mi suegro, que es el que origina el trabajo de la funeraria en el cual Ah, ya, nosotros ya, trabajamos, ya. en Temuco, él pone una sucursal acá. Ah, ya, perfecto. eh, Bien chiquitita, naciendo, y ahí él nos ofrece venirnos para acá. Ah, ya, perfecto. José, antes de entrar después ya, porque José Carballo, ellos son los dueños de Funeraria Villena, acá en Los Ángeles, que ya han varios años que ya. Cumplimos 30 años. 30 Sí, años acá en Los Ángeles. 30 años. Pero volvamos un poquito para atrás. Ujú. Santiago llegaste a los 4 años más o menos, ¿cierto? Sí, O sea, Valdivia muy poco lo que conoces de tierra en tu niñez, por así decirlo. claro, poco, pero siempre volviendo, Ya, sobre todo en las vacaciones, y la verdad es que Valdivia es muy lindo. sí, pues, Entonces, precioso. eh, uno, como dicen, que la tierra al final te atrae, Siempre te trae, te vuelve al lugar donde tú eres. claro. Y a mí me encanta Valdivia, Ya. es muy lindo. Entonces, cada vez que podemos, ahora que estamos más cerca, estamos a 3 horas más o menos, vamos para allá, vamos a visitar a la gente, a nuestros parientes, A la familia. y volvemos ahí al río, a Niebla, a Lombolino, esos Ya. sectores bonitos, y La Teja, todo eso. Sí, y La Teja, sí. He estado, mira, he estado muchas veces en Valdivia. ¿Ya? No sé si una o dos veces, pero las pocas veces que he ido, fuimos a Niebla, me ¿Ya? acuerdo, pasando el calle Ujú. calle, y La Teja, ahí estuvimos comiendo, ahí me acuerdo un día con mi esposa para el día de los enamorados. ¿Ya? Sí, bonito, bonito sector y muy lindo Valdivia, sí. Sí, la universidad también, Claro, también, sí. muy linda. Sí, muy Todo. lindo Yo creo Valdivia. que Valdivia tiene como de todo. Dicen que es la vela del sur, así le Claro, dicen. sí. Así que no, muy lindo. Muy lindo. Y bueno, estudiaste en Santiago, en Conchalí, cuarto medio, ¿cierto? ¿Cómo fue tu vida de estudiante ahí, De en el estudiante. colegio, liceo? Bueno, yo pasé un periodo que a lo mejor los que nos escuchan de mi edad lo vivieron un poco, no sé si tanto acá en regiones, pero fue por lo menos en la enseñanza media. Nosotros pasamos en ese periodo por la municipalización. Y yo me acuerdo que había muchas marchas en ese tiempo, Ya. y yo estudiaba en el Liceo Manuel Barros Borgoño, que era uno de los emblemáticos, y me acuerdo que no estudiamos casi nada, porque un tiempo ahí entre, yo creo que fue a segundo y tercero medio, fue de llegar al liceo y tener siempre alguna protesta entre medio, andar corriendo por las calles. Fue bien conflictivo todo ese tiempo, pero fue una experiencia rica porque todavía, a diferencia de lo que sucede ahora a nivel ya más de la sociedad que estamos viviendo, uno podía andar más tranquilo. Yo Claro. me acuerdo que tenía jornada en primero medio, salía como a las 7 de la tarde, ya de noche, y no sé, en calles como San Diego, Avenida Mata, donde está el liceo, yo caminaba sin ningún problema, y Sí, ahora es, ahora no se puede. no, es muy distinto, Claro, muy, claro, muy distinto. Entonces uno ve cómo van cambiando los tiempos. claro, efectivamente. Sí. Y de ahí, bueno, estudiando la carrera, también ya después, justo cuando yo salgo de la carrera, empieza a transformarse la carrera. Pasa de lo que es el papel y el radiograph, qué sé yo, al sistema computacional. Ya. Entonces, yo termino la carrera, pero en papel, digámoslo así, y tengo que Actualizarte. actualizarme. Claro. Entonces ahí hago como un posgrado en la Universidad Católica, y empiezo ya a estudiar algunos programas de diseño, y ahí también nace una beta, podríamos decir, o descubro un poco el tema de los negocios. Ah, ya, ya. Porque la verdad es que era bien difícil ejercer la profesión, no había mucho campo, entonces había que hacer algo independiente. Ah, ya, ya. Y ahí, con un amigo, que en este momento es pastor en Estados Unidos, con él hacemos una sociedad, y pusimos una agencia de publicidad. Ah, perfecto. Y ahí compramos nuestro primer computador. Mira, ya hasta antes de eso no pensabas en negocio. La verdad es que no seriamente, ¿eh? Mira, yo lo que sí desde chico tuve como la habilidad para
poder vender. Ya. Yo me Y acuerdo. lo lleva en las venas. Sí, pero no me daba cuenta. Ya. Y eso es súper importante. De decirlo, Claro. de aclararlo. Porque cuando uno desarrolla negocios o quiere emprender algo, eh, a lo mejor no te das cuenta de cuánto potencial tienes, sino hasta que la necesidad está y a lo mejor tú empiezas a crear ideas o a desarrollar algún tipo de plan que te lleve a tener algún tipo de éxito en el emprendimiento o la idea que tú tienes. Entonces, cuando yo era chico, no sé, te hablo de 12 años más o menos, que lo que hacía yo, toda la ropa que me quedaba chica, yo se la vendía a mis amigos que me seguían. Entonces, Ya. yo no la botaba, ni la regalaba, ni se la pasaba a mi mamá para que ella hiciera otras cosas con la ropa. Entonces, yo cuidaba mi ropa, obviamente no vendía algo que Ya, claro. Algo que pudiera hacer, que pudiera seguir siendo útil. claro, y mis amigos me lo compraban y yo guardaba esa plata, no la gastaba. Ya. Yo siempre fui ahorrativo. Ya, Y perfecto. siempre después con el tiempo creé una necesidad de ahorro y una capacidad de ahorro al mismo tiempo. ¿Y eso te lo enseñaron tus padres o fue No, algo solo que en ti no te porque, nació? no, porque mis papás ninguno era bueno para los negocios. Ah, ya. Ya. Entonces yo creo que había, como te decía antes, como un factor que yo lo desconocía, Claro. ¿ya? Una habilidad que yo desconocía y que en su momento la potencié. Después ya, al tener algo de recursos o una caja que yo disponía, eh, no sé, pues, alguien me pedía prestado y yo así hábilmente chico le decía, ok, yo te presto, pero sí... Pero tienes que devolverme más. Claro, tenés que O sea, devolverme si un te presto poquito más. 5, devuélveme Ya, 6. era casi un tipo de usurio, pero ya era chico todavía. Pero así, de alguna forma, fíjate, en esa edad, después trabajando en las vacaciones de verano con mi abuelo era matricero, ceramista, y él trabajaba en una fábrica y yo los veranos trabajaba con él. Entonces, Ah, ya. toda la plata que me pagaban, yo la seguía ahorrando. Y esa plata, de ahí de los 12 años, fue el capital que yo no desconozco. Al contrario, yo digo, ese fue el capital con el que inicié lo que mucho tengo ahora. Ah, sí. ¿Sí? ¿Sí? O sea, fuiste juntando de los 12 años, o Exacto. sea, Pero yo pero... después hice trabajar ese dinero. Claro, claro, ya. Lo hice trabajar, o sea, lo invertí en otras cosas, creció, pero ¿Y en qué fuiste fue parte. invirtiendo? Bueno, después con el tiempo compraba cosas y Y vendía. vendías. Sí. Entonces compraba algo que lo usaba, pero ya no era la ropa, sino que eran otras cosas, no sé, una bicicleta, algo así, y lo vendía. Y siempre pensando en sacarle, no, Utilidad. no lo mismo, claro, sino Claro. que una utilidad, un margen ahí, que estuviera a mi favor. Y eso después lo vi con el tiempo que era una motivación para Claro. poder seguir haciendo más negocio. Oye, Fue inocente, pero pero resultó. que a mí me llama la atención porque siendo un niño de 12 años, que tenga esa habilidad es como hoy en día es muy difícil de encontrar porque ahora alguien Sí, tiene, el niño tiene un dinero, algo que, en que me lo puedo gastar y se le quiere gastar claro. rápidamente. Sí, y sabes que lo que tú dices es cierto, porque ahora yo creo que es más difícil en los chicos, donde hay una forma, a lo mejor se puede decir, de educar, donde tú le estás dando de todo. Claro. Y con el mínimo esfuerzo de parte de los chicos, a lo mejor los premias, les dices, ya, ¿sabes qué? No sé, estudia o esta es tu meta y yo te doy esto. Mm. A lo mejor puede ser un play o otro tipo de motivación. Pero antes no era así. Antes era muy difícil que alguien, en este caso tus padres o quien sea, te motivara. Había
había una fórmula que tú tenías que desarrollar, ¿no? Claro. Era un país más pobre, entonces todo costaba más. Exacto, claro. Nosotros somos una generación que la verdad es que los premios eran distintos. Claro. Eh, no, para empezar, no te premiaban, sino que si tú te das cuenta que lo que tú tenías en la mesa, lo que tú tenías en tu cuerpo y así otras cosas, la posibilidad de salir de vacaciones, ¿sí? Esas cosas, claro que teniendo una mente que iba madurando en ese sentido, dándote cuenta de las cosas, podía decir, ok, yo soy feliz con esto, Claro. ¿cierto? Y a lo mejor muchas otras familias y otros emprendedores podían ayudar a sus familias en ese sentido, y que yo conozco muchos ejemplos también de gente que muy humilde, que los niños trabajaban para llevar comida a sus casas. Claro. Sí, esa era la realidad Ujú. en ese tiempo. Sí, Entonces, no es como hoy día, como tú recién mencionaste, está todo mucho más fácil. Entonces, sí, cuesta crear como esa necesidad en el niño que diga "Sí, que voy a juntar para mis cosas porque uno como papá finalmente le da todo". Pues, claro. entonces, Pero hay factores en la personalidad de las personas que están como el ADN, a lo mejor claro, puede ser heredado en ese sentido, o puede ser algo que tú puedas potenciar, que está en ti, que están las personas que tienen ganas de emprender, pero que hay otras cosas que se suman, ¿no? Que no son solamente las ganas, porque muchos emprenden y quedan en el camino también. y eso, hay harto de eso. Sí, Sí. Porque, claro, que a veces se ve el emprendimiento como una solución a trabajar independiente, pero, pero lo que hay detrás de eso es harto sacrificio. sí, de todas maneras, ¿no? Mm, Porque hay que no solamente tener la idea, sino que tú tienes que armar, hacer un modelo de negocio, claro. que ese modelo de negocio tenga ciertas características, que sea viable, eh, y así una serie de otras cosas que se tienen que estudiar. Ah, no es llegar y emprender o instalarse con un negocio. Eh, Hay muchas personas que, no sé, coloquialmente le dan el palo al gato, Claro, ¿cierto? sí. Pero como hablábamos delante, hay otras que no, que claro que les cuesta un poquito más. Un poco más. Oye, José, y en ese tiempo de estudio en San Sebastián, en San Media, ¿qué fue lo más difícil que te tocó atravesar en ese tiempo? Yo creo que mi personalidad, Tu personalidad. sí. Eh, yo era muy tímido, si no súper tímido, hasta yo creo que los 16 17 años más o menos. Ya. Y eso te afectaba mucho. Sí, porque al final la timidez te restringía, o por lo menos a mí me restringía. Entonces, y a eso se le suman otras, otras características también que en la adolescencia uno va sufriendo los cambios. Y si tú eres tímido, como lo era yo, si hay alguna persona, chico tímido, el periodo de la adolescencia te resta algunas cosas, más que sumarte. Mm. Entonces, yo no tenía amigos. De hecho, mi mamá, me acuerdo una vez que tuvo que ir a hablar con una vecina que tenía un hijo de la misma edad mía, y para que me invitara a salir a jugar a la pelota o Mm. salir a la calle. Entonces, eh, yo después, un poco analizando la forma de ser que tenía, yo doy gracias a Dios porque también hubo un cambio en mí donde mi personalidad tenía que eh, necesariamente cambiar para hacer amigos, para abordar una carrera que tenía que estudiar, y más adelante empezar a tener relaciones con personas que fueran a lo mejor proveedores, o hacer el negocio y tener la capacidad para poder hablar y mirar a los ojos a la persona y tratar de convencerla. Claro.
Claro. Porque aquí no es que haya una manipulación en todo esto, pero uno tiene que tener una habilidad que se tiene que desarrollar, aunque uno la traiga a lo mejor un poco en sí mismo, pero la capacidad de ser un buen negociador, comerciante o vendedor también se trabaja. Se trabaja, claro. Claro, no necesariamente viene intrínseco en uno, sino que hay que aprenderlo, Claro, se hay que desarrolla. manejar, se desarrolla, Sí. efectivamente. José, ¿y cómo fue el cambio de personalidad y qué gatilló, aparte de lo que tú mencionabas? O sea, obviamente vas creciendo, necesitas relacionarte con personas, va cambiando, pero ¿hubo algo, algún evento algo que te dijo, te das cuenta de ese cambio que necesitabas cambiar? Sí. Mira, yo creo que fueron dos cosas. Y aquí la primera no lo digo por ser o parecer espiritual, pero fundamentalmente fue Dios. Ya, perfecto. Yo no es que se lo haya pedido, yo creo que fue Dios entendió quién era yo y qué iba a hacer de mi vida más adelante y qué iba yo a hacer en la obra en ese sentido. Y tal vez muchas veces no nos damos cuenta de lo que Dios hace en uno, de los cambios que Dios hace en uno, eh, para seguir este camino. Y yo creo que así lo hizo Dios. O sea, yo no podía cambiar de otra manera. O sea, yo no fui al psicólogo, Ya. porque tampoco Es que era en mal, ese tiempo no... y además que era mal mirado dentro del cuerpo Sí, sí, claro, ¿no? Ahora es normal. del evangelio. Hoy día es distinto, Ahora es pero normal. ahora es normal. Pero Sí. ir a un psicólogo no se veía bien en No, ese tiempo, claro. para nada. Claro. Entonces, no, ahora psicólogos hay en el colegio, antes no había. Claro. Entonces, la manera en que Dios hizo ese cambio también fue de a poco, De a poco ya. fue paulatino. Y, y una de las cosas que también a mí me sirvió mucho fue involucrarme dentro de una congregación, de una Ayuda comunidad. muchísimo, claro. Sí. Yo me acuerdo que en ese tiempo estuve en un grupo de jóvenes en la iglesia en que estaba en Santiago y también habían personas claves que fueron en mi vida que me invitaron a participar y a desarrollar habilidades que yo desconocía y que yo a lo mejor nunca las iba a potenciar, porque pensaba que yo no las podía hacer, ¿no? Claro. Por ejemplo, te pongo un ejemplo, actuar en una obra de teatro. Ya. Claro, no es menor. No, No. pero dicen mucho los mismos actores que la mayoría de ellos son tímidos y que en el fondo representar un papel es no ser ellos, sino que ser las personas que a lo mejor ellos pretendieron ser en algún momento. Claro, puede ser. Entonces Sí. ahí tú desarrollas el drama, la comedia, exageras todo eso Claro. y sacas muchas cosas que están dentro de ti, pero que están reprimidas. Y eso me ayudó. Después me ayudó, yo no canto bien, ¿eh? Pero Ya. pertenecía al grupo de alabanza y después derivé en el fondo en dirigir la alabanza. Y Ah, ya. todo eso rompió un esquema que yo tenía. Ya, perfecto. Entonces yo, además de sentir siempre un nervio, una sensación y una emoción de inseguridad, eso fue cambiando, pero te digo que no salió de mí, ¿eh? Definitivamente, Ya. ¿ya? Todavía está. Y, Algo con lo que se lucha siempre. sí, yo creo que Dios permite que eso quede para uno entender que no es algo que uno pueda construir en sí mismo, sino que es Dios el que hace esos cambios. Que en algún momento, si tú quieres brillar con eso de manera propia, Dios te va a quitar. Entonces, casi como la parábola de los talentos, una cosa así, muy asociada a eso. Incluso el tema de los negocios y de los emprendimientos también va muy asociada a esa parábola. Y después yo creo que despegué
todo lo que estoy hablando ahora y no te dejo hablar. No lo hacía antes. Estás estoy súper atento a tu historia. Sí, Yo súper no lo atento. hacía antes. Entonces, ahora yo puedo conocer a muchas personas, puedo hablarles del Señor a muchas personas. Mucha gente me conoce como cristiano y como persona de negocio acá en Los Ángeles. Sigo con esa característica así mía de ser a lo mejor no tan entrador, quizás con algo que me sujeta todavía y que también me permite ser también muchas veces bien más humilde, Claro. mantener una perspectiva de la vida y de cómo se hacen las cosas eh, sin escaparme, sin que los humos suban mucho. So, José, ¿qué pasa contigo ahora al darte cuenta que antes no podías hacerlo y ahora sí puedes? Bueno, como te dije, es porque Dios así lo quiso y eso permite y me ha permitido involucrarme en la obra de una manera distinta ahora. Esta es una pregunta que la hago siempre al final, pero ¿Ya? ¿qué le dirías lo voy a hacer ahora? ¿Ya? ¿Qué le dirías al José tímido de esos años que hoy tú, con todo lo que Dios te ha bendecido, cómo Dios te ha Mm. llevado a lo que tienes, ¿qué le dirías a ese José tímido que no tenía amigos? Y le diría que, mira, te lo voy a decir en una experiencia que yo tuve, que me marcó en- cuando era joven. Fue un momento de quiebre cuando yo estaba muy enredado en cosas que no eran de Dios. Me acuerdo que fue un 18 de septiembre en Santiago, en Quilicura. Me acuerdo que íbamos a las ramas de ¿Ya? unos amigos. Eh, y esos amigos tenían auto, así que salíamos en auto a carretera. Yo me acuerdo muy bien que íbamos por una calle eh, de dos sentidos en la noche y todos curados, todos ebrios y otros volados. En ese En ese contexto. círculo estaba yo. Y de repente íbamos haciendo carreras unos con otros, o sea, tomando las pistas, no había para dónde ir, y viene un bus de frente. Mm. Y en ese momento, que nosotros íbamos adelantando al otro, ¿ya? Ya. Al otro vehículo, al otro auto, yo le pedí a Dios, yo cerré los ojos y le pedí a Dios que me ayudara. Yo cerré los ojos, algo pasó, que después cuando los abro, yo vi la micro que había pasado. No sé por dónde, porque había una vereda, ¿no? Ya no había espacio. Sí, y todos gritando porque veíamos que el bus está justo Encima. enfrente de nosotros. Yo después de esa noche, cuando ya pasa el otro día y la resaca y todos los dolores de cabeza, eh, yo sentí una vergüenza tan grande de haberle pedido eso a Dios en esas condiciones. Ya. O sea, yo me sentía súper, súper, súper mal, pero al mismo tiempo yo entendí en ese momento que la misericordia de Dios y la gracia de Él fueron en ese momento y que no tenía que volver a suceder. Mm. Yo, a pesar de haber nacido en el hogar cristiano, donde uno adquiere, si bien harto conocimiento, historia bíblica, Claro. pero que no se vuelven propias Claro. hasta que uno Lo las entiende experimenta. espiritualmente finalmente. Eh, yo en ese momento puse en la balanza y me acerqué a Dios de una manera bien, bien fría, podríamos decirlo así. Puse en la balanza el hecho de si existe Dios y la vida eterna, yo he entendido esa noche que si hubiese chocado, tal vez no estaría o no iba a disfrutar de esa vida eterna. Entonces, mi pensamiento fue súper racional. Dije, si existe Dios y la vida eterna, yo prefiero estar a este lado. Ya, claro. Por eso digo que fue como condicionado, podríamos decirlo así, el hecho de yo llegar a acercarme a Dios. Después descubrí
a Dios de manera más cercana. Pero yo en ese momento decidí por Dios y le pedí a Dios que Él fuera trabajando en mí. Ahora, ¿qué quiero decirle a José Luis de ese tiempo? Que tenía que pasar o que siga así, pasando por las cosas, porque finalmente el plan de Dios es desde que uno nace. Eso dice la palabra. Desde el vientre dice que nos conoce. En algún momento, si a alguien como a mí le hablan de Dios, ya sea en la casa, en una iglesia o en la calle, y no tuviste un pasado donde te enseñaron acerca de Dios, pero si alguien se cruzó y te conversó de Dios, ese día y ese momento tiene que ser un momento clave en la vida de uno. Y tienes que recordarlo como un momento en que más adelante Dios va a hacer cosas increíbles contigo. Que fue lo que hizo conmigo. Tremendo, ¿eh? Tremendo testimonio y como al enfrentarse directamente con la muerte, porque si hubiesen chocado con la micro. Ujú. Sí. Y así Y después, claro, ¿cuántas cosas no pasan? y cómo se transformó la vida. Que bueno, qué rico saber un poquito de ti, José, porque te hemos visto en distintos funerales, Ujú, manejando la carroza. A sí. veces vienen otras personas de Villena, Ujú, pero aquí o en otra iglesia, en otros contextos, y a veces uno, claro, ve a alguien que alguien anda manejando, pero no conoce más allá de qué hay detrás de la historia mm, de las personas que andan ahí. Entonces, claro. es rico escuchar la historia y cómo Dios ha ido fue transformando tu mente, Mm, fue sacándote esa timidez, y puede haber gente escuchando que aún lucha, mm, a pesar de que tú dices que sigue luchando con eso, sí. pero lo enfrenta de una forma distinta. Ujú. Hay gente que a lo mejor sigue luchando con eso y no sabe cómo enfrentarla. Sí, ¿qué le dirías a ellos? Ah, bueno, si hay personas escuchando y que se reflejan un poco en mi historia y en mi vida, ah, hay que seguir tomando las promesas de Dios. Y tampoco quiero parecer tan espiritual con esto. Yo soy como bien aterrizado en algunas cosas porque al final esto de ser emprendedor y de tener negocios, tú tienes que lidiar y trabajar y socializar con mucha gente, y la mayoría tal vez, que no son Que son cristianos. cristianos. Claro. Entonces, hay que usar de lo suyo, pero hay que ver también mucho de lo que el mismo Jesús nos enseñó con respecto a los recursos, a las formas de hacer las cosas, eh, de ser a lo mejor un buen mayordomo, como él dice también y nos aconseja en su palabra, Mm. de la ética, que es súper importante, ¿no? Y que yo creo que ese es un tema relevante en Relevante. una persona que hace negocio. Mm. Porque ahora, o siempre, en realidad, han habido formas de hacer negocios que te pueden llevar muy lejos, pero que éticamente no van con un cristiano. Claro. Entonces, eh, hay que conjugar y hay que hacer una fórmula muy personal. Y aquí llego un poco a lo que tú me preguntas y decirle a las personas que nos están escuchando. Lo primero, si no eres cristiano, acércate a Jesús. Si quieres emprender, siempre empieza con Jesús. Si quieres seguir desarrollando y potenciando un negocio, que tu socio sea Jesús. Jesús. Eh, a lo mejor, mm, tal vez, no espiritualizar algunas cosas. ¿Ya? Eh, no sé, hay mucha gente que espera la voz de Dios como respuesta para, para muchas cosas. Y resulta que Dios te habló antes, o te habló desde el principio, Sí. y te habló, no sé, viendo un texto en la Biblia, o escuchando al pastor o a alguien hablando, no sé, de la mujer samaritana,
pero dentro del mensaje estaba incluida la voz de Dios para ti frente a tu negocio o al emprendimiento. Como ahora Dios está hablando mucho a través de ti. Seguramente, seguramente. Entonces, la voz de Dios siempre está, siempre está. La cuestión es cómo también nosotros estamos tan despiertos y tan atentos, así como a las oportunidades para un negocio, como para también escuchar la voz de Dios. Y muchas veces nuestros oídos no están tan abiertos o están como... se nos escapa la zona del radar, que lo tenemos enfocado hacia un sector y resulta que el Señor está hablando por acá. Claro. Y el radar, claro, no tomó todo el rango. No, yo creo que ahí yo te puedo dar fe de que muchas de mis equivocaciones frente a los negocios fueron por no escuchar y después de darme cuenta que Dios me había hablado muchos errores. Y vuelvo al tema de la ética. O sea, uno aquí, el Señor dice que uno tiene que ser renovado constantemente, ser transformado constantemente. Si bien habla de lo espiritual, esto también es parte de lo espiritual. Totalmente. O sea, no podemos separar las cosas. No, o sea, uno no debe parecer cristiano, uno debe ser cristiano, uno debe ser hijo de Dios en todas partes. Claro. En la iglesia, como con tu proveedor o haciendo algún negocio. Claro, lo que pasa es que a veces tenemos el mal concepto de separar las cosas. Que soy en la iglesia de una forma y en mi negocio soy de otra. Como que Dios no te meta en mi negocio. Y la ética la ocupo solo en la iglesia y no... Entonces hemos entendido que Dios es íntegro en todo. Exacto. Está involucrado en todas nuestras cosas, por lo tanto no somos dicótomos en este sentido. Sino que Dios está en todo, absolutamente en todo. Y todo lo que yo haga tiene que ver con el servicio a Dios. Así es. Sí. Sí, mira, lo escribe ahí Felipe Jara, dice saludos Enzo y un buen programa, así que alguien está escuchando, ¿viste? Ah, qué bueno. Felipe Jara, un emprendedor que estuvo con nosotros también tiempo atrás. Yeah. Sí, se dedica a administración de condominio. Así que le saludamos ahí, gracias por estar conectado. Yeah. José, mira, la hora ha pasado volando, entonces dejé unos minutitos para hablar de emprendimiento. Yeah. De Santiago te vienes a Los Ángeles por amor. Claro. ¿Cierto? Casados se vienen para acá. Claro, sí. Claro, ¿cierto? Tu suegro tenía la funeraria en Temuco. En Temuco. Y hazme una sucursal acá en Los Ángeles. Y te haces cargo. ¿Así es? Sí y no. Ya. La verdad es que de alguna forma también una de las características de los emprendedores es que además de ser bien porfiados, porque somos constantes, ¿cierto? En que nos resulten las cosas, esforzados, ¿cierto? También tenemos un poco de orgullo. Y yo creo que el orgullo bien usado tiene ayuda mucho. Sí, ayuda. Bueno. Yo no quise que mi suegro, en este caso, nos dejara con toda mi señora con el trabajo ya hecho. Aunque la funeraria llevaba ya unos años acá, y yo de a poco, viendo algunas cosas que yo quería arreglar, yo la verdad es que con él yo conversaba y le iba diciendo qué cosas se podían mejorar. Ya. Pero yo tenía un negocio propio y yo empecé con una florería ahí. ¿El mismo esquina? El mismo. En toda la esquina hice un local y tenía una florería que se llama Bellota, se llama. Ya, ¿eso años 90 y algo? ¿Puede ser, no? No, 2002, yo creo, 2001, ya, por ahí. Ya. Más o menos. Ya. Y dije, mira, la lógica de los negocios. Funeraria, florería. Claro. Sí. Pero yo no había estudiado tanto el negocio. Ya. Entonces, yo para que mis costos fueran bajos, yo tenía que ir a buscar las flores a Santiago. Ya, claro. Y trabajaba con un producto que era perecible. Entonces, cuando no vendía, se me morían las flores. Ya, veamos la forma de solucionar esto. Secar las flores. Las secaba y vendía flores secas, pero tampoco tenía tanta salida. Ya, claro. Entonces, eso duró como un año. Luego de eso, empecé a hacer algunos cursos de administración
a través de la Cámara de Comercio. Ya. Tengo un amigo que en ese momento era director y después fue presidente, que es Guillermo Quijada. Ah, ya, sí lo conocemos, Ujú, sí. sí. Y Del él... Copigo, ¿cierto? Del Copihue, Sí. sí. Él está en la misma iglesia que yo. Entonces él me invita y yo empiezo a hacer algunos cursos de contabilidad, de administración, y por ahí ya se empieza a agrandar o ampliar el espectro de muchas cosas con un poco más de conocimiento. Entonces voy entendiendo el concepto de modelo de negocio. Entonces yo veo mi entorno, y mi entorno yo tenía, porque nosotros vivíamos arriba, teníamos nuestro departamento en la funeraria arriba, Claro, el segundo piso. segundo piso. Cuestión común dentro de la funeraria. Por lo que significa. Sí, sí, Claro. 24/7. Claro. Entonces, yo tengo un colegio, que es la Escuela 2 al frente. Sí. Al lado está el comercial. Al frente del comercial el Liceo de Hombres en ese tiempo. Claro. Atrás del comercial la Universidad De de Concepción. Concepción. Y en ese tiempo habían algunos institutos. Bueno, y más acá por la avenida, el Liceo Niña, qué sé yo, El hispanoamericano. Hispanoamericano. Claro. Entonces yo digo, estudiantes, librería. Y puse una librería Ya. que se llama Librería Clip, Ya. que se hizo bien conocida. Y compré cuadernos, lápices, llené y compré una fotocopiadora. Le dije a mi señora, compremos una resma de oficio y una de carta. ¿Ya? Abro el primer día y a las 2-3 horas se me había acabado el papel. Y me puse a pensar y dije, aquí está la señal. Y claro, sigo con la librería, pero no se vendía tanto artículo de librería como fotocopia. Como la fotocopia, claro. Y ahí yo entendí que el negocio era ese. Llegué a tener 12 máquinas fotocopiadoras y me acuerdo que yo competía con Patricio, se llama, que de la vía Catiray, Ya. que él tenía ahí todo el monopolio, Sí. digámoslo así. Sí, yo me acuerdo de Sí, sí. ya. A 13 pesos tenía la fotocopia. fotocopia. Bueno, yo también a 13. Somos amigos con Patricio. Y, los 13 pesos los tuvimos hasta el final. Oye, fue un tiempo en que el Señor nos bendijo mucho. ¿Por qué? Porque todos los colegios en ese tiempo no entregaban los libros. No. Entregaban uno solo para fotocopiarlo. Imagínate, no sé cuántos cursos eran ahí en la escuela 2, que yo sacaba por cada curso 30, 40 libros. Oh. Empezaba a las 7 de la mañana y terminábamos a las 1, 2 de la mañana, marzo, abril, mayo. Ambas fotocopias. Sí, era de locos. Y en ese tiempo con mi niña mayor, que tenía 2 años, cosas así, yo tenía fotocopiadoras arriba en la casa. Fue el tiempo en que capitalicé. Y ese fue el negocio que Dios permitió darnos para empezar a hacer otros negocios. Y yo, como te dije al principio, súper austero, súper ahorrativo. Ya. Para mí la frase ahorro es riqueza Estaba siempre. Claro. Entonces, ¿qué hice yo? Capitalicé y empecé a comprar propiedades. Mi primera propiedad. Además que yo tenía, desde los 12 años, juntando la platita, yo abrí una libreta de ahorro en el Banco del Desarrollo en ese tiempo, para la vivienda. Ya. Y ahí, con un subsidio, más la plata que tenía, la primera casa, y con esa empecé a hacer negocios de propiedades. Y ya después, al tiempo, empezaron a digitalizarse todo, cerramos la fotocopiadora y tomamos la administración de la funeraria. Y ahí ya empezamos a salir adelante. Y a conocer otro rubro, de lo que es una funeraria. Claro, porque Claro. ahí bueno, ya las habilidades ya las tenía identificadas. Claro, yo. ya, claro. Mi esposa fue clave también porque con los chicos ella tenía toda la atención en eso. Y además ella había estudiado secretariado bilingüe en Santiago y tenía ella muy ordenada, más ordenada que yo. Ah, ya. Y ahí se cumple a cabalidad, 100% en mi caso,
lo de la ayuda idónea. Ya, perfecto. No, de lo que me falta a mí, ella lo tiene. Él ya lo tiene, ya. Sí, y el Señor Perfecto. fue perfecto en eso. Yo puedo tener muchas cosas, pero ella es muy ordenada, muy centrada. Le mandamos un saludo entonces, Sí, claro. ¿cierto? Sí, un saludo para Karina, ella Ya. seguramente está escuchando, va a escuchar después. Sí, qué bien. José, mira, la funeraria son trámites que uno no hace normalmente, porque hay trámites que uno ya los conoce, pero la funeraria en sí uno no sabe cómo fallece alguien, algún ser querido cercano y dice, ¿qué hago ahora? Claro, ¿Cómo es el proceso ahí? ¿Cómo te contactan, te llaman? ¿Tendrán que llegar con el certificado de defunción? Me imagino, qué sé yo. sí. Mira, hay una cuestión muy especial en este negocio. Y lo primero es decir que nadie anda pensando en morirse. Por supuesto. Primero que todo, claro. Nadie habla de la muerte. Claro, Todos quieren vivir. Todos quieren, después de enfermarse, recuperarse y seguir viviendo. claro. O cuando tienes una enfermedad al límite, donde estuviste muy cerca de la muerte, tú entiendes de verdad el riesgo de separarte de tus seres queridos y de las cosas que tú tienes incluso, de las que conseguiste con mucho esfuerzo. Y por último, no pasar por el momento del dolor físico. Claro. Y menos la experiencia de salir de este mundo. Claro. Entonces, como nadie aborda ese tema, cuando alguien fallece, obviamente tú no tienes la información, o muy vaga información acerca de lo que hay que hacer. Los recursos, de dónde salen y Claro, todo lo que significa. claro. Y ahí, bueno, ahí estamos nosotros para orientar a las personas. Ya, Y de hecho nosotros trabajamos mucho con una modalidad de reserva de servicios ya, o especies de ventas a futuro, ¿ya? Que la tenemos ya hace, yo creo, unos 15 años, hemos trabajado con ella y ha funcionado muy, muy bien. Incluso hay gente que, que tiene reservas de años ya, con nosotros. O ya, sea, en algún momento su familiar estuvo grave, le dijeron anda y averigua y ve las cosas. Y ya tienen con nosotros elegida la urna, dejan todos los registros listos, qué sé yo. Ahora, eso tampoco es fácil, porque hay una cuestión cultural eh, y también muy humana. Mm. Porque si tú vas a una funeraria a hacer una reserva de alguien, alguien te puede decir, oye, es que, ¿y dónde está tu fe? Claro, Sí. sí, sí. O ¿quieres que se muera? Mm. ¿Cómo está haciendo este trámite? Sí, Sí, y sabes que son pensamientos que son lógicos, que son válidos, claro, porque hay mucha gente que llega donde nosotros y que nos dice, ¿sabes que no vine por esto, por lo que te digo, y ahora no sé qué hacer, claro. y me hubiese gustado venir antes? Y bueno, así como los otros casos que se anticipan, que a lo mejor pueden ser personas más ordenadas o que incluso las mismas personas que están a punto de fallecer, que están enfermas y están ya al límite, les dicen, anda, Claro. anda, anda y averigua. Y como uno no le quiere fallar muchas veces a sus familiares, eh, se arman de valor y van a la funeraria porque no es fácil tampoco. Claro, no es fácil. Claro. Eh, así es. Entonces, pero por ejemplo, una emergencia, bueno, fallece un ser querido. ¿Qué hay que hacer? Llamar a la funeraria, Villena primero, directo, Claro, ¿cierto? Primero sí, llamar a Funeraria Villena. sí. Y destacar también que Funeraria Villena es uno de las personas que han estado mucho tiempo con la radio, Ujú. aportando para que la radio pueda salir al aire. Así que también te damos las gracias por eso y te bendecimos y queremos que Dios también ha bendecido también tu vida, gracias al aporte también que... Parte de tu bendición es gracias al aporte que Ajá, está haciendo la radio. Así que... Entonces, si gracias. algún familiar fallece, llamar a la funeraria de Villena. Lo primero que hacer, ¿cierto? Y Claro. ahí, pero, oye, tengo una duda. ¿Pero tú duermes? Parado. Parado. Porque, No, o hacen turno, ¿cómo lo hacen ahí? sí, mira, gracias a Dios, yo te digo de verdad, tuvimos un tiempo bien sacrificado, Ya, donde Dios te permite también con tu cuerpo poder resistir, claro. porque de verdad que este trabajo es 24/7, o sea, Mm.
yo pasé, te digo, porque al principio, claro, trabajamos en la librería o en la florería, pero yo también ayudaba, hacía instalaciones Ya. o vendía igual, había que ayudar. Entonces, a veces tú estás celebrando un cumpleaños, estás duchándote, estás dando el abrazo de Año Nuevo, Claro. estás abriendo los regalos en Navidad y tocan el timbre. Mm. Entonces, no puedes decir que no. Y no puedes dejar, por lo menos nosotros, en nuestra forma de trabajo, la puerta cerrada, digámoslo así. O sea, no puede no haber nadie atendiendo, o por lo menos atento a que suene el timbre. Siempre te queda que leer. Siempre, siempre, siempre. Entonces, en ese sentido, nuestro trabajo con mi señora, con Karina, fueron prácticamente casi 25 años Wow. de estar siempre o organizarnos para que alguien estuviera ahí. Pero mira, gracias a Dios nos dio la fuerza. Yo nunca tuve un trauma ¿cómo se dice esto? Como de sueño. Yo siempre pude dormir bien. Ya. O cuando amanecía, a veces amanecía 2, 3 días, o no dormía 2, 3 días y seguía funcionando. A veces teníamos que hacer traslados a Santiago, a Chiloé, y lo podía hacer muy bien, tenía las fuerzas para hacerlo. Pero ahora, gracias a la bendición de Dios también, podemos tener un equipo que nos permite poder ya Descansar un poco. descansar, claro. O sea, salimos de ahí, ya estamos viviendo en otro lado, cerca igual, Ya. a 3 cuadras Ay. prácticamente, y vamos a hacer trabajo administrativo. A veces cuando se juntan muchos funerales hay que salir. El otro a día hacer andabas acá funerales. en un Sí, funeral, pues claro. andaba haciendo un Sí, acompañamiento porque sí. también tenemos vehículos de acompañamiento. Entonces, ya no hago muchos funerales, como te digo, pero si hay que hacerlo, hay que hacerlo igual. Sí. Me Uno di no, cuenta que el otro día andaba en una carroza muy bonita. tenemos una carroza No lo nueva. había visto acá en Los Ángeles, por lo menos. No hay de esas carrozas. Es un modelo Cadillac que Claro. tenemos, un modelo nuevo, y que creo que fue el primero o segundo funeral que hicimos con ella, lo hicimos acá. Ah, sí. Sí, lo Ah, hicimos acá y le ha tuve la gustado bendición harta, entonces. sí, le ha gustado harta a la gente. Y la verdad es que nosotros siempre tratamos de ir poniendo innovación en nuestro negocio. Mm. Tuvimos también vehículos eléctricos Ya. de instalación, eh, carrozas panorámicas, fuimos de los primeros también en traer carrozas panorámicas acá, o en su momento cuando teníamos que importar carrozas de Estados Unidos también las importábamos. Eh, la verdad es que también dentro del orden que tenemos, la inversión es súper importante. Claro. Y eso es un concepto que siempre uno tiene que manejar, y un concepto que siempre tiene que dar para los emprendedores. O sea, los recursos, destinarlos bien. Eh, de alguna forma, si dan los valores y dan las cifras, después de que tú cubriste todos tus costos y pudiste alimentarte, pudiste vestirte, pudiste hacer otras cosas que a lo mejor no son tan extraordinarias, en su momento la inversión es clave también. O sea, toda la plata bien invertida tiene un fruto, así como las cosas del Señor y los esfuerzos en la obra también dan fruto. Esto también. Yo creo que los ejemplos en la Biblia, en términos de la vida diaria, son muy lógicos. Si tú vas y quieres invertir o emprender, si tú vas a la Biblia, Dios te puede hablar, como decíamos delante, de cualquier texto. Siempre vas a poder sacar algo que te va a ayudar, porque no solamente la inversión en sí misma, sino es a veces la prudencia, la paciencia, la constancia, la fe, que uno pudiera decir, ¿qué tiene que ver todo esto con los negocios?
tiene que ver. Tiene que ver todo, Tiene claro. que ver todo. Sí. Tiene que ver todo. Y sabes que hace falta, y a lo mejor aquí pudiéramos conversar después con alguien más, emprendedores cristianos, que pudiéramos organizarnos para también poder aconsejar a chicos, a hermanos o a gente Que están empezando. que están empezando y que quisieran ver esto también como una posibilidad en su vida. Sí. José, vamos a tener que hacer una segunda entrevista porque se nos pasó la hora volando. Mira, van a ser las 7. Y para... ¿cómo te pueden ubicar las personas? ¿Redes sociales, página web, teléfono? Sí, mira, bueno, tenemos nuestra página web funerariavillena.cl. De ahí mismo hay un icono para conectarse con el WhatsApp. Me funciona muy, muy bien. Ya. De hecho, mi teléfono que está aquí jamás lo he apagado en todo el tiempo que... Y por lo mismo, porque el Claro. trabajo no me lo permite. Claro. Así que yo siempre estoy atento, igual ahí. Bueno, nuestra oficina en Ricardo Vicuña, 109, esquina José Manso Velasco, Toda la al frente esquina del ahí, hospital. sí. Claro, también por Facebook también, Funeraria Villena, Instagram. Instagram. Igual. Ya. Perfecto. José, lamentablemente llegamos al final, pero vamos a quedar amarrados para una segunda. Yo creo. Sí, porque quedó mucho tema. Dispuesto. Quedó mucho paño por cortar, quedó Ujú. muchos temas que tirar y así también vamos conociendo más la funeraria y todo lo que hay detrás Ujú. y temas muy interesantes que fuiste tocando entre medio la ética, la fe, la siembra, la inversión, muchas Ujú. cosas que son importantísimas que la podemos dar a Sí, conocer. encantado. Así que deseamos que Dios te siga bendiciendo Gracias. ya que lo que hacen en ayuda, porque creo que no solo hay una ayuda de solucionar un tema del momento, creo que también hay un apoyo ahí también, emocional, espiritual, me imagino Exacto. Sí. que ahí me imagino que hay muchas historias más que contar. Entonces, ¿qué ocurre ahí? Porque el momento de cómo llevo consuelo a las personas. Ujú. Así que deseamos que Dios les siga bendiciendo mucho. Gracias por ser parte de la radio. Ustedes han sido muchos años parte de la radio y en realidad muchas gracias por eso. Así que unas palabras de despedida para la audiencia. Bueno, que la radio, que también es una forma de que muchas personas conozcan al Señor, también los que nos escuchan puedan comunicar acerca de la existencia de la radio y decirle a otras personas que la escuchen. Y a los emprendedores que Dios siempre ayuda. La fe es muy importante en esto. No pongan la fe en los recursos, ni en las posibilidades, ni las oportunidades, sino que siempre en el Señor. Perfecto. Gracias José. Te bendecimos. Gracias por estar junto a nosotros. Y esto fue Emprende con Alas. La entrevista queda en Facebook y pronto va a estar también en el canal de YouTube, su radio Alas, para que la pueda volver a revivir. Y vamos a agendar un segundo programa con Funeraria Villena para que sigamos conversando temas. Así que nos despedimos y gracias por la sintonía. Siga en la radio porque hay música, hay reflexión y bendición para todos nuestros queridos auditores. Así que nos vemos y decimos, sueña, no dejes de soñar y emprende el vuelo junto a nosotros. Bendiciones, que estén bien.